Bienvenidas al 7º episodio de la segunda temporada de Mujer de Palabra. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante de nuestra fe cristiana, que nos llevará a analizar nuestra propia percepción de la imagen que tenemos del Dios a quien nos acercamos y en quien creemos. Es posible que, sin darnos cuenta, nos hayamos acostumbrado a contemplar a un Cristo sufriente y nos olvidamos de la victoria de la resurrección. Desde una perspectiva teológica, es fundamental reconocer a Cristo como el Cordero de Dios, cuya muerte en la cruz tiene un carácter sustitutorio y redentor. Sin embargo, no debemos quedarnos únicamente con la imagen de un Dios agonizante, porque la fe no puede permanecer detenida en la agonía y no debemos olvidar que el triunfo de su resurrección es el fundamento de la esperanza cristiana. En este interesante episodio reflexionaremos entonces sobre la importancia de la agonía en el cristianismo versus la victoria de la resurrección, tomando como base las Escrituras y un cuento muy conmovedor que escribiera el narrador peruano ancachino Carlos Eduardo Zabaleta, que se titula El Cristo Villenas, que da lugar en el escenario del relato a la construcción de una nueva tradición oral acerca de Cristo en la experiencia de un personaje a quien van a confundir con el mismo Jesucristo, justamente a raíz de su sufrimiento y de su agonía. Y para conversar sobre este tema tan interesante, está con nosotras nuestra invitada Marlene Gomero Deschamps, una gran amiga mía desde muchos años atrás. Ella es bachiller en Teología y Educación Cristiana, graduada del Seminario Bíblico Alianza. Tiene además estudios de Psicología, Conciliación y Consejería Familiar. Casada hace 45 años, ¿no, Marlene? Sí. Hace 45 años con el reverendo Gustavo Xiang. Ellos tienen 3 hijos, 4 nietos. Y su pensamiento de vida es, y permíteme decirlo, Marlene, porque me parece muy precioso, su pensamiento de vida es: nunca es tarde para dejar que Dios obre cambios en nuestras vidas. Qué bonito, ¿no? Entonces, Marlene, gracias por estar con nosotras, bienvenida, puedes saludar a la audiencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Paticita, de verdad somos amigas de hace mucho tiempo y eso es también una gracia de Dios. Un saludo para todas las personas, mujeres hermosas que están viendo este episodio. Un abrazo a través de este medio y espero de todo corazón que lo que podamos conversar traiga reflexión, esperanza y fe. Estoy segura que sí, querida Marlene, ¿no? Estoy segura que esta conversación profunda y reflexiva que vamos a tener dará mucha esperanza y afirmará nuestra fe, ¿no? Y de nuestra audiencia también. Y para comenzar, desearía saber, Marlene, ¿cuál es la imagen que tú tenías en tu mente de Jesús? ¿Cómo cambió esta imagen? ¿Si cambió a raíz de qué? Si nos pudieras contar, por favor. Bien, mira, yo vengo de una familia muy creyente y mis padres trataron de inculcarnos una fe en Dios, un respeto por la iglesia, un respeto por todas las ordenanzas. Pero lamentablemente en medio de todo eso yo veía a Dios como un padre viejito, como un anciano que esperaba mucho, mucho de mí. Y si yo no respondía como Él estaba esperando, entonces yo temía que Él me castigara. Esa es la imagen que yo tenía. Claro, ese Dios supuestamente me quería, ¿no? Me quería. Pero el problema era yo. Yo sentía que no podía calzar con sus expectativas, pero a la vez estaba muy necesitada de su amor y sobre todo de su aprobación. Una de mis oraciones era cuando en la universidad me hablaban de la no existencia de Dios. Yo lloraba, yo decía, tú tienes que existir para mí, tienes que existir. En medio de todo eso, una gran amiga, una compañera del trabajo me hablaba de la Biblia y del Señor Jesucristo. Y así que despertó ese deseo de conocer a ese Jesús diferente al que yo conocía, ¿no? Visité la iglesia a la cual ella me llevó y gracias a Dios me gustó mucho, me impactó la manera como me trataron, lo felices que ellos se veían. Y yo decidí, voy a ser como esos cristianos. Pero el cambio duró muy poco. Así que luego, pasaron unos meses, ella me invitó a una campaña de 15 días
que iba a estar, donde iba a estar el pastor Carmelo Terranova, Sí, creo que lo conocen y algunos sí. lo deben recordar. Y en medio de las prédicas, cada día yo me había confrontado con lo que Dios decía, con mi corazón dañado, con mi corazón pecador. Y mi primera reacción, como siempre, en mi caso, era huir, salirme corriendo al terminar cada prédica. Y Dios me traía nuevamente y me hacía escuchar su palabra. Y a través de este hermoso pastor me hizo conocer su amor eterno, y no solo eterno, sino constante por mí. La imagen de Dios cambió, ¿no? Y entendí que mi corazón solo podía ser hecho de nuevo por aquel que me había creado, que me había formado. Me hablaba en su palabra que no temiera, que Él nunca me iba a dejar. Así que esa noche yo no paré de llorar. Primero por el impacto de sentir que Dios me estaba hablando tan cercanamente, tan directamente. Y luego cuando me hacen la invitación de recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo lo acepté, y la persona que estaba a mi lado, que era en ese tiempo Rosita, le decíamos Rosita la morochita, ella me hablaba, me leyó Juan 1:12 y me decía que Dios, que yo era una hija de Dios, o sea que Dios era mi padre, yo le pertenecía a la persona más grande y maravillosa de este universo, me sentía tan querida, no cabía en mi mente y mi corazón tanta alegría, felicidad, tanto gozo, ¿no? Y todo eso tan bonito me llenó de paz. Evidentemente, a lo largo de los años, ese pensamiento ha ido inundando mi corazón y sosteniendo mi vida. Gracias, Marlene. Realmente qué hermosa experiencia la tuya, ¿no? Que has vivido, y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, al oír esa palabra es lo que te atrajo, ¿no? Al corazón de Dios. Lo mismo también sucedió conmigo, ¿no? Y paulatinamente empezamos a comprender el mensaje de salvación y la importancia de la cruz, ¿no? La importancia de la muerte de Jesús en la cruz. Y desearía que respondas, Marlene, después de muchos años de entender ese mensaje, ¿no? De salvación, ¿no? Tanto tú como yo que hemos vivido. ¿Qué importancia tiene la cruz en la doctrina cristiana, en el cristianismo? Bueno, sabemos por la misma palabra, ¿verdad? Por los grandes hombres de Dios que han escrito, que la cruz es vital en el cristianismo, que tiene un mensaje más grande de amor, un mensaje de amor incondicional, eterno, salvador, restaurador, integral, completo para todo ser humano. Creo que la cruz grita, Juan 3:16, ¿no? Así, tan lindo ese texto, pero tan verdadero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. En uno de los antiguos devocionales de la fe encontraba esto que cada vez que lo leía me inundaba el alma. Dios de tal manera amó, como el grado más alto de amor. Dios, precioso, el más grande amador al mundo, al mayor número, la mayor capacidad de gente que puedas amar. Él ha dado el acto más grande a su Hijo unigénito, la dádiva más grande, más especial, para que todo aquel, es una invitación tan grande y universal, dice que en Él, la persona mayormente calificada, ¿no? Crea, es lo más sencillo, creer, no se pierda la libertad, más la diferencia más grande, tenga la seguridad más grande, vida eterna, la posesión más preciada. En la cruz, Cristo mismo cargó en su cuerpo nuestros pecados, dice la palabra, y es verdad, para que nosotros podamos morir al pecado y para que ahora podamos vivir en su justicia, y por cuya herida también seamos sanados, dice Primera de Pedro, capítulo 2. Me encanta la manera en que has exaltado la grandeza de Dios, de Cristo, ¿no? Y su obra en ese versículo tan conocido que tal vez muchas veces hemos leído, de Juan 3:16, que es el versículo clave, ¿no? Clave de la salvación. Y realmente resalta, y lo has resaltado de una manera muy preciosa, ¿no? La profundidad de su amor, ¿no? Ese amor por la humanidad que lo llevó a entregar su vida en la cruz, ¿no? Y mira que los evangelios nos narran que fueron mujeres las que acompañaron a Jesús hasta la cruz y estuvieron allí
al pie de la cruz, ¿no? Justamente mujeres. Ajá. ¿Recuerdas quiénes fueron estas mujeres que estuvieron al pie de la cruz que nos narran los evangelios? Sí, tengo la referencia que está en Juan, capítulo 19, verso 25, lo voy a decir textualmente para no equivocarme. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Se les menciona por sus nombres, ¿no? Sí, Qué interesante que la Biblia menciona, ¿no? A estas mujeres, como decimos, por su nombre, ¿no? Al pie de la cruz. Y estas mujeres estuvieron juntas al pie de la cruz y después estuvieron juntas en su sepultura, ¿no? Sí. Mientras los discípulos los abandonaron, ellas estaban allí viendo dónde sepultaban a Jesús. Y fueron las primeras testigos también de la resurrección, ¿no? Tuvieron ese gran privilegio, ¿no? Mujeres fieles y valientes que, dejando de lado sus temores, aún el riesgo que implicaba, ¿no? Que significaba ir allí, seguir a Jesús, ¿no? Fueron hacia esa tumba con el propósito de hacer su último acto de amor a su maestro, a su Señor, ¿no? Eso nos alienta, ¿no? A nosotras las mujeres, ¿no? Sí, nos alienta a que seamos tan valientes, mujeres de fe, también como ellas, ¿no? ¿Recuerdas a qué mujeres específicamente me estoy refiriendo en ese escenario de la resurrección? Sí, inevitablemente estaba María Magdalena, como dicen los evangelios, ¿no? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Tú has dicho algo bien cierto y quisiera agregar algo. Me gusta hablar de esto de las mujeres, el hecho de unirnos con propósitos mayores. Qué lindo. Con propósitos eternos. Porque a veces nos unimos por afinidades personales o porque me caes bien y eso está bueno. Pero qué hermoso es poder unirnos por un propósito más allá de nosotros, porque nos hace limar las asperezas, dejar de lado nuestras preferencias para preferir a Cristo. Y preferir lo que Él necesita y lo que Él quiere. Una unidad espiritual, ¿verdad? Exacto. Una unidad sobrenatural, espiritual que podemos tener en la fe como hermanas, ¿no? Sí. Y siempre me impactó a mí el amor y la fidelidad de estas mujeres, pues, ¿no? Sí. Y pienso en el profundo dolor realmente que juntas experimentaron al ver morir a su maestro, ¿no? De repente pasaron llorando la noche del viernes, la noche del sábado, claro, juntas, ¿no? Porque habían visto ese sufrimiento de su maestro, ¿no? Qué dolor, ¿no? Pero luego también imagino el impacto al encontrar la tumba vacía, ¿no? El impacto que vivieron y escuchar la noticia de la resurrección, ¿no? Y fueron las primeras mensajeras de esta maravillosa noticia, ¿no? Ellas dijeron, el Señor ha resucitado, ¿no? Jesús estaba vivo, ¿no? Era algo que ellas habían visto con sus propios ojos. Tengo otra pregunta, Marlene. ¿Cuál sería el riesgo de reducir a Cristo a un símbolo de agonía perpetua, ¿no? ¿Y qué impacto puede causar en las mujeres cuando oramos, ¿no? Oramos de repente a un Jesús que está agonizando o estamos orando a un Dios vivo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede haber ahí? Es tan pequeña esa línea, ¿verdad? ¿No? O sea, el riesgo de ver a Cristo como un símbolo de agonía perpetua. Porque no podemos dejar de agradecer todo su sacrificio por nosotros y exaltar lo que Él hizo. Pero podemos caer al permanecer en una actitud de agonía en dos aspectos, creo yo. El primero, que sin darnos cuenta podemos hacer tanto énfasis en el sufrimiento de Cristo, ¿no? Pero que lo volvemos humanizamos tanto ese sufrimiento que nos instalamos en el dolor y en el lamento y la queja. En el lamento y la queja, de tal manera que va a despertar en nosotras esa actitud de autoconmiseración, ¿no? Pobrecita de mí, de tal manera que vivimos en una actitud de víctima, sin querer salir de ese estado, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Puede ser. Y pienso aquí en el paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, ¿recuerdas? 1 al 16. Es un texto muy conocido porque este hombre, dice la Biblia, estaba postrado 38 años esperando que alguien lo acerque a las aguas para que el ángel lo toque y sea sanado. Qué pena, ¿verdad? Sí. Y mirarlo en ese estado, yo digo, 38 años. Postrado. Pero dice
que uno se acostumbra a todo, ¿no? Y es preferible a muchas veces viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces me prefiero aquí, ¿no? Paralítico donde estoy, que intentar avanzar y caerme o morirme de alguna manera. Es como si esa vida de dolor me diera alguna excusa para no caminar, para no avanzar hacia el siguiente paso. Y hago de mi dolor, como alguien dijera, un peluche de alquitrán que me acompaña a todos lados y se queda adherido a mí y me acostumbro a vivir con él. O sea, me es más fácil. Aún mi identidad está dentro, con ese dolor y dentro de ese peluche, ¿no? Ahora me pongo a pensar en este hombre y pienso entonces que Jesús, conociéndonos más allá de lo que nosotros vemos por lo externo, él conocía el corazón. Y tal vez por eso le pregunta, ¿quieres ser sano? Sí te estoy escuchando, sí he escuchado tus excusas que para ti son contundentes, para mí no son definitivas. Por eso el Señor no se demora en responderle a todas esas excusas, sino el Señor le presenta un desafío para que tome acciones, ¿no? Y para que ya no siga con los lamentos y no se autoboicotee la vida. Por lo menos que los siguientes años no viva de esa manera. Y le da las indicaciones que lo harían libre en todo sentido. Y gracias a Dios, ese hombre obedeció y vio el milagro en su vida. Creo que es una de las primeras cosas. Pero la segunda cosa que yo veo aquí cuando uno ve a un Cristo sufriente es que me roba la imagen de ese Cristo triunfante que la Biblia muestra y que es al final el término, por así decirlo, de toda la obra de salvación para nuestra vida, ¿verdad? No se quedó en el Calvario, el Señor resucitó, ¿no? Entonces me roba la imagen del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de un Dios todopoderoso, de un Dios creador, sustentador de todo lo que existe. Y en lugar de infundirme admiración, ese Cristo agonizante perpetuamente me inspira lástima, compasión, ganas de protegerlo. Y a las mujeres nos gusta, nos gusta eso, ¿no? Y me hizo recordar a la actitud de Pedro, cuando en Mateo 16 le dice, mientras Jesús le estaba diciendo a los 12 discípulos todo lo que tendría que sufrir y que tendría que morir, y Pedro entonces se llena de una compasión humana, de una bondad así pedrusca, ¿no? Y lo quiere proteger, y lo quiere disuadir, le dice, no Señor, que tal cosa no te acontezca, aquí estoy yo. ¿No? Aquí estoy yo. Entonces la compasión y una lástima humana distorsiona la visión de Dios y su voluntad. Ahora mira, si llevamos estos dos conceptos, estas dos actitudes a la oración entre mujeres, ¿verdad? Es este regalo que Dios nos dio para comunicarnos con Él se debilita y muchas veces la oración se convierte en un ritual bueno, necesario pero no efectivo. Es como que digo, aquí está mi carga, termino de orar, pero como no le creo totalmente, porque ese Cristo hay que ayudarlo un poco, entonces me lo llevo nuevamente a mi casa. Y entonces sigo, me levanto, no como se levantó Ana, llena de gozo. Me levanto relajada, laxada, pero no sé si se va a hacer. ¿No? Como que la fe está ahí en riesgo también. En riesgo, ¿no? Y mi corazón sigue silenciosamente incrédulo, a pesar de llamarme una mujer de fe. Bueno, hay mucha profundidad en tus palabras realmente y qué bueno recordarlas y que estemos reflexionando en ese tema justo cuando estamos a puertas de la Semana Santa también, ¿no? Donde vamos a recordar tanto la cruz como la resurrección, ¿no? Y bueno, quisiéramos dialogar también un poquito con este cuento, ¿no? Que hemos elegido, El Cristo Villenas, de Carlos Eduardo Zabaleta, porque podría considerarse como un espejo de la religiosidad popular, ¿no? Que humaniza a Cristo hasta casi confundirlo con el dolor del personaje e incluso con el dolor del pueblo, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve resumen del cuento, ¿qué te parece, Marlene? Para que nuestras amigas puedan entender a qué nos estamos refiriendo. El señor Villenas, personaje principal, es un hombre que vive en Sihuas, es un hombre algo enigmático, pero es apreciado por los demás por sus valores. Y en un festejo pueblerino, accidentalmente, cae a un perón de chicha hirviendo que está ahí sobre la leña hirviendo y se quema todo el cuerpo, ¿no? Y a las justas este hombre logra salir, sobrevivir, pero sufre tanto y queda tan mal herido
con llagas y heridas que supuraba, ¿no? Que la gente desea que muera de una vez para que deje de sufrir, ¿no? Entonces una mujer, un personaje del cuento también llamada Delfina, al verlo dice, yo lo vi, ampollas y llagas por todas partes. El pobre parece un Cristo. Así, al contemplar su sufrimiento, lo asocia directamente con la imagen de Cristo crucificado, ¿no? Y no se trata solamente de una comparación física, ella empieza por ahí, por la comparación física, ¿no? Pero también hay un simbolismo. Ella percibe en su dolor, en su entrega silenciosa y en la agonía de este señor Villenas, una semejanza con el Cristo del Calvario, ¿no? Hacen como un paralelismo. Entonces, esa identificación surge desde la compasión y la mirada popular que tiende a reconocer lo sagrado en el sufrimiento extremo. A veces también sucede eso, ¿no? ¿Qué te parece ese argumento, Marlene? ¿Tú crees que hay elementos de religiosidad popular en el cuento, ¿no? Que esta idea, ¿no?, de la que estamos comentando, que el autor nos da. Sí, al leer el libro sí te lleva a contemplar eso, y el argumento de Cristo Villenas creo que tiene muchos elementos de religiosidad, tal vez la que tenía yo antes de conocer a Cristo verdaderamente a través de su palabra, ¿no? Todas nosotras. Y allí podemos ver entonces este cuento, como tú dijiste, desarrollado en Ancash, en Sihuas, en nuestro Perú profundo, y hay algunos puntos fuertes, como por ejemplo elevar a alguien, ¿no?, que a lo largo de su vida tuvo algún toque espiritual, ¿no?, algún toque de mostrar espiritualidad, y no saben la gente cómo explicarlo. Solo ven a través de sus propios ojos lo que esta persona vive. Sus ojos son los jueces, y lamentablemente la espiritualidad la estamos poniendo solamente en un aspecto muy visual, como es el mundo ahora, ¿no? Uno mira y piensa no solo por los ojos, y siente por los ojos, ¿no? Entonces, y la gente puede expresar algo. ¿Te pareces al Cristo? Porque tus llagas fueron como las de Él, ¿verdad? Tu cuerpo quedó tan dañado que solo alguien divino puede soportar tanto dolor. No sé mucho de ti, no te conozco, no sé cómo llegaste a tener esos poderes, y al fin no me importa tanto. Al ver tus sufrimientos es lo que más me interesa. Entonces yo busco hacer algo a quien adorar de esa persona, ¿no? Se convierte esa persona en aquel que trae honra al pueblo, claro, ¿no?, a la familia, a mi grupo, ¿verdad? Porque es digno de hacer de él una leyenda. Tenemos un Cristo con nosotros, una persona que va a dignificarnos, que nos va a hacer importantes, una persona que nos suma con su forma de vivir o con todo lo que le ha ocurrido. Así que ese Cristo Villenas que muestra después del asombro, de la sorpresa, me inspira también miedo, un poco de temor. Sí, algo de respeto por el sufrimiento tan vive, físico, ¿no?, porque grande, va a ser, ¿no?, eterno, constante, y por eso que en el cuento se ve que el hombre vive aislado, callado y escurridizo, que es la imagen que tenemos a veces de ese tipo de dioses. Pero pensamos también, ese sufre como nosotros y nos entiende. No son como esos dioses extranjeros, lo decimos así, ¿no?, que nos quieren imponer y que no tienen la idea de lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Pero la Biblia trae claridad frente a nuestras creencias culturales, ¿no? Eso sí. Y esa idea de que ese Cristo es como yo, ¿no?, porque es lo que queremos a veces, la Biblia nos hace ver lo contrario. El salmista dice, nos fabricamos dioses. Son ídolos hechos por manos humanas. Te conmueven, pero no te transforman ni te salvan. Quiero agregar aquí que muchas veces cuando hay tanto dolor, uno trata de dar explicaciones, y el sufrimiento es uno de ellos. Nos cuestionamos, nos preguntamos por qué pasa esto, por qué me pasa esto a mí, y no encontramos a veces mucho sentido. Y al ver a alguien pasar por un sufrimiento así de intenso, evidentemente, pues, ¿no?, confundimos, distorsionamos, decimos, esa persona no puede pasar esto, ¿verdad?, si no tuviese algo
de divino, algo de divino, ¿no? Y al adjudicarle a una persona divinidad por el sufrimiento, trae distorsión de quién es el verdadero Dios y de cómo es la vida también, ¿no? El dolor en sí no tiene el poder de transformar corazones, ni el nuestro ni el de los demás. Esas personas que nosotros idealizamos o a quienes le adjudicamos toda esta divinidad, pueden hacer mucho ruido con sus palabras, con sus lamentos, pueden hasta ejercer actos bondadosos, pero nuevamente reincido, no pueden salvar. Ojalá lo hicieran. ¿No? Hay pero un único Salvador. Hay un único Salvador. Claro. Y gracias a Dios porque es único, ¿no? Porque entonces no te puedes confundir. No todos los caminos llevan a Roma. Sí. Hay uno solo. Hay uno solo. Y ese es Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Marlene, ¿no? El asunto es que en el relato, esta figura del Cristo Villenas llega a tomar tal protagonismo, ¿no? Sí. En la mente de los niños y la gente del pueblo, entonces se construye toda una tradición oral, ¿no? Que echa raíces, ¿no? Esta tradición oral en el pueblo, ¿no? En el imaginario de la gente, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote, el cura del pueblo, ilustra sus mensajes, sus sermones, con el sufrimiento de Villenas, ¿no? Los niños llegan a asimilar esta historia confundiéndola con la historia original de Jesús. Y esa parte en el cuento es muy curiosa, ¿no? Cuando el maestro les toma en la clase de religión y para ellos Jesús es el que murió quemado, ¿no? Entonces, a pesar que en el cuento el Cristo de Villenas no hay resurrección, la muerte del personaje no transforma, pues no puede transformar la realidad ni el futuro, ¿no? Pero queda en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, Zabaleta muestra el resultado de un cristianismo detenido en la cruz y un dolor estéril, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por las Escrituras que Cristo pasó del dolor a la victoria y la cruz es tan importante como hemos dicho al principio, ¿no? Pero no es el final del relato cristiano, Gracias ¿no? a Dios. Porque de allí viene la resurrección, ¿no? Entonces, Marlene, ¿podrías compartir algunos pasajes de repente de las Escrituras donde se anuncia esta gran victoria de la resurrección? Bueno, es interesante leer en los evangelios cuando Jesús empieza con sus discípulos, ¿no? Empieza enseñándole a los discípulos acerca de su muerte y también de su resurrección, ¿no? Él les decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y que les maten, que después de esto Él iba a resucitar, ¿verdad? Eso lo hace en Lucas 24:7 y luego cuando este capítulo lindo de Juan 11, ¿verdad? Cuando le dice a Marta, ¿verdad? ¿No? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿no? Aunque esté muerto, vivirá. Hermoso. Es decir, que Jesús dejó bien claro que iba a resucitar. Claro. ¿No? ¿Hay algunos otros pasajes que puedes resumir de repente? Sí, bueno, Romanos 6 nos habla que así como Cristo resucitó, ¿no? Resucitó de los muertos, así también nosotros resucitaremos con Él en vida nueva, que si morimos con Cristo, ¿verdad? Y creemos en Él, también viviremos con Él. Y a la muerte no se enseñorea más ni de Él, y gracias a Dios por Él, nosotros también vivimos. Y Pablo también tiene un texto muy interesante donde decía, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿no? Vana sería nuestra predicación también, ¿no? Exacto. Entonces es tan importante hablar de la resurrección para no correr el riesgo de convertir a Cristo en un mártir eterno, ¿no? Sí. Cuando en realidad es el Dios vivo. Es el Dios vivo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de fe estamos cultivando si seguimos adorando a un Cristo eternamente agonizante, ¿no? Y no al Cristo que venció a la muerte. Bueno, en seguir a un Cristo agonizante, evidentemente va a inutilizar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que entender que la cruz hizo morir nuestra vida vieja y la resurrección nos trajo vida nueva. Y creo que es importante mirar esto, porque antes de tener a Cristo como nuestro Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Claro. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, pero cuando le conocimos y nos hizo sus hijas, ¡ay! Tenemos vida nueva, llena de la plenitud de Dios. Y esto es lo importante, estamos vivas, pero tenemos la vida de Cristo en nosotros. Decía un gran hombre de Dios, la resurrección es prueba de la victoria de Cristo sobre el pecado y la esperanza de nuestra salvación.
Porque la resurrección no es solo una doctrina que hay que aprender o meditar. Claro que la tenemos que hacer, pero es más que eso. Es una invitación para experimentar al Cristo vivo, ¿no? Y en nuestra propia vida. Y ya no tener que estar de luto, no tener que tener una vida lúgubre. Los días de tristeza, como dice la palabra, se acabaron porque el poder de su victoria ahora es compartido en sus hijos. Y es por eso que podemos tener ánimo, fortaleza, esperanza, fe en medio de días difíciles. La batalla ha sido ganada. Y aunque todavía haya lágrimas, y aunque todavía tengamos que batallar con el enemigo, Él ha sido derrotado. Y su victoria nos lleva a confiar, a amarle, a admirarle con pasión, poner nuestros ojos en Él para vivir y respirar la vida abundante por el cual nuestro Cristo padeció en el Calvario, pero triunfó. Ese domingo glorioso. Y así como decía Lutero, ¿no? Vivamos como si Cristo hubiese sido sacrificado ayer, ¿no? Como si hubiese resucitado hoy y como que viene mañana. Así. Qué sabias palabras de Lutero, ¿no? Tienes razón, porque la resurrección también es la garantía de la segunda venida de Cristo, ¿no? Ese Cristo del amor, de la vida, que no queda reducido solamente a una imagen de agonía perpetua, ¿no? Sino que Él es triunfador. Y me gustaría leer, ya estamos casi terminando, pero me gustaría leer a qué Cristo nos comunicamos ahora, a qué Cristo oramos, quién es Cristo ahora vivo y resucitado, ¿no? Y hay una imagen del Cristo glorioso, resucitado, triunfador, en Apocalipsis. El apóstol Juan, que era uno de su discípulo amado, que se recostaba sobre su pecho, tuvo una visión, ¿no?, de este Cristo. Y miren cómo lo describe. Dice Apocalipsis 1, del 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ¿no? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué poderoso, ¿no? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. No pudo resistir esa visión tan gloriosa, ¿no? Pero dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Y este relato continúa, ¿no? No podemos leerlo todo, pero realmente es maravilloso, ¿no? Una descripción del Cristo resucitado. ¿Quisieras comentar algo chiquito de esto, tal vez, de este pasaje tan trascendental para nuestra fe? No sé, solo poder dar gracias a Dios, de poder ahora ser parte de esa hermosa, hermosa realidad. Cristo ha traído esperanza, Cristo ha traído vida. Y leer el Apocalipsis es decir, todo lo que puede pasar, no te confundas, que el enemigo no te confunda. Al final, Cristo sigue siendo el vencedor y será el vencedor. Y tú eres parte de ese pueblo. Y ustedes son parte del pueblo de Dios si le reciben a Él como el único Señor y Salvador. Entonces, amadas mujeres de palabra, la Biblia es tan clara, ¿no?, acerca de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, su resurrección y su ascensión, ¿no? Que no hay ninguna duda de que adoramos a un Cristo victorioso. Y es hermoso leer que fueron precisamente mujeres, ¿no? Las primeras testigos, ¿no?, de este glorioso hecho que cambió la historia de la humanidad, como hemos comentado, ¿no? Y confirma nuestro destino eterno. Mujeres que se habían quedado con la imagen agónica de la cruz y se dirigían a embalsamar un cadáver como un último acto de amor, ¿no? Pero se encontraron con su Señor resucitado, ¿no? Y eso fue realmente maravilloso, ¿no? Lo cual afirma también nuestra esperanza. No adoramos a un Dios agonizante, sino a un Dios vivo que triunfó, gobierna y es soberano. En el fondo, con este paralelismo, Zabaleta nos está advirtiendo también acerca de una religiosidad que glorifica el sufrimiento, como hemos comentado, pero no libera, ¿no?, de una fe que ya no lucha y solo sabe sufrir, ¿no? El problema es que si nuestra mirada se queda en un Cristo que agoniza, corremos el riesgo de olvidar su gran victoria sobre el pecado y la muerte, que fue el propósito por el cual Él vino a este mundo. No olvidemos
su gran victoria, ¿no? Amén. Y que la cruz está vacía porque Él resucitó, ¿no? Y quisieras mencionarles este librito, amigas, brevemente. Aquí están las mujeres que estuvieron al pie de la cruz y también estuvieron en el momento de la resurrección, ¿no? Habían 4 Marías que eran discípulas de Jesús, amigas entre ellas, y sobre todo tenían una relación de intimidad con su Salvador, ¿no? Muchas gracias, Marlene, por tu participación, ¿no? Y tus reflexiones tan valiosas, llenas de esperanza, ¿no? Este episodio realmente ha sido tan importante recordar y en estas fechas especialmente, ¿no? Que tenemos un Dios vivo, ¿no? Sí, y a ustedes, amadas mujeres de palabra, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. nos vemos.